España quiere cuadruplicar su producción de biogás en esta década, tal y como marca la hoja de ruta oficial. Sin embargo, la industria española aspira a más, ya que se trata de un sector poco desarrollado todavía en este país, comparándolo por ejemplo con Europa. En este marco, calorifrio.com se ha acercado al segundo salón del gas renovable para analizar cuál es el potencial real de los gases renovables en nuestro país y conocer lo último en esta tecnología para acelerar su implantación con éxito en España. Hoy tomamos el pulso al mercado de los gases renovables. El potencial en España para el desarrollo del biogás y del biometano realmente es muy elevado porque tenemos una industria agroalimentaria y también un sector primario, es decir, ganadería y agricultura, con mucha potencia, con mucha producción, y esto implica que tenemos muchos residuos y subproductos de estas actividades que se pueden valorizar. Podríamos decir que se podría sustituir un 20% del gas natural que actualmente se consume de origen fósil por biometano o por biogás en usos térmicos. Bueno, España tiene potencial para convertirse en el tercer país europeo en generación de gases renovables. Todavía estamos muy lejos de llegar a este objetivo, pero con el tiempo, con mucho apoyo institucional y sobre todo con el nivel de empresas que tenemos en España, yo creo que es fácil que lleguemos a este objetivo en algún momento. El potencial que definimos fue 137 teravatios hora, dependiendo de cada materia prima, bien sea residuos agrícolas, ganaderos, cultivos de rotación, aguas de depuradora, etcétera. Es el potencial que defendemos a día de hoy. Bueno, pues yo creo que España es ahora mismo una de las grandes potencias europeas en cuanto a potencial de gases renovables. Ten en cuenta que es el tercer país en cuanto a potencial de gases renovables. Por tanto, es una gran oportunidad que tiene este país y no creo que nos tenemos que permitir el lujo de perder esta oportunidad. Los cálculos están establecidos entre 122 y 140 teravatios. Eso es un porcentaje importante de consumo español, de gas natural. El consumo de España está en torno a los 350 teras, por lo tanto es un porcentaje importante de ese consumo. Nosotros es un éxito que hayamos tenido ya por fin una hoja de ruta. ¿Qué pasa con la hoja de ruta del biogás biometano? Es que el objetivo es muy poco ambicioso. El sector está pidiendo un 10% de objetivo de biometano dentro de las redes, cuando en la hoja de ruta había un máximo puesto y ahora están hablando de un mínimo del 1%, pero el 1% creemos que no es suficiente, entonces creemos que el objetivo español debería ser un 10% y no un 1%. Yo creo que hay consenso entre todas las personas que trabajamos en la industria que es insuficiente. Entonces sí que es cierto que se ha demostrado que hay un apoyo institucional por detrás del biogás y que de alguna manera se sabe cuál es el camino que tenemos que recorrer, pero todavía queda bastante. Entonces nos gustaría que fuera un poquito más ambicioso. Lo principal es que ya existen números concretos de objetivos, mecanismos, tanto a nivel de tramitación como a nivel de programas de ayudas, de subvenciones, pero yo creo que el punto más importante es la definición de la garantía de origen, que lo que viene es a reconocer todas estas externalidades o mejoras vinculadas a la descarbonización, medio ambiente y en definitiva la parte de energía renovable que aporta el biometano. La hoja de ruta del biogás no cubre las expectativas del mercado. Básicamente no hace lo que han hecho otros países. Hay que ver lo que están haciendo otros países que está haciendo bien y simplemente pues no inventar la rueda. Es verdad que las ayudas, por ejemplo, te dicen que para darte la ayuda tiene que estar terminado el proyecto a finales de 2023 y las empresas nos dicen que que incluso no pueden conseguir las autorizaciones para hacer esos proyectos y no van a llegar a esas fechas para poder recibir la ayuda. A finales también está como mal montado el sistema de ayudas si realmente los proyectos no van a poder cumplir fechas para poder tener la ayuda, ¿no? Para mí hay dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es el apoyo institucional, como ya he comentado, y otro muy necesario también es una vocación por la innovación. Muchas veces las empresas nos quejamos de que no hay suficiente apoyo institucional y puede que sea cierto. También nosotros, como empresas, tenemos que mirar al sector privado y aquí es importante que se hable de los inversores. Los inversores, lógicamente, tienen que tener vocación por la innovación, pero como todos sabemos el dinero es miedoso. Y de alguna manera es importante que las tecnologías que ya están maduras, aunque de alguna manera se consideren experimentales, tengan cabida en el sector. Apostar más por la innovación. Otros países lo están haciendo y también esa es una de las razones por las que nos llevan ventaja, no solamente por la parte institucional, que también es cierta. Bueno, básicamente hace falta un plan, esa hoja de ruta, que esté dirigida realmente, que sea consensuada con el sector, ¿vale?
y que se mire un poco lo que está haciendo Europa y que le ha venido bien para no cometer los errores que ya se han cometido en otros países y digamos, implantar estas medidas que son beneficiosas en España, que son, por ejemplo, pues medidas de incentivación que no están unidas, por ejemplo, a lo que hay hoy, que es un incentivo al CAPEX que elimina la posibilidad, por ejemplo, de editar un certificado de origen, que esto lo que hace al final es imposibilita la viabilidad de un proyecto. Pues yo creo que el principal problema o la principal dificultad ha sido que se ha intentado desarrollar estos proyectos como proyectos de energías renovables y realmente se parece más a un proyecto industrial donde tienes que tener en cuenta no solo la parte energética, pero también el abastecimiento o el aseguramiento de las materias primas, que existe un proceso industrial con maquinaria que hay que controlar, que está vivo además, que es un proceso biológico. Entonces, hay diferentes particularidades que lo diferencian de un proyecto fotovoltaico, eólico o de cualquier otro tipo de energía. Y esto bueno, pues ha generado que no haya sido tan atractivo para fondos de inversión hasta este momento, donde pues, la hoja de ruta del biogás y la hoja de ruta del biometano permiten que esos objetivos que se van marcando, estos fondos de inversión se sientan más atraídos y empiecen a escuchar pues, este tipo de proyectos. Realmente tienen que actualizar el PNIEC, hasta que no puedan actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, no pueden actualizar la hoja de ruta. La actualización del PNIEC tiene que estar para el año que viene, para el 2023. Estamos esperando que se aumenten los objetivos de gases renovables, tanto hidrógeno como biometano, dentro del PNIEC y a partir de ahí se trasladará para aumentar los objetivos de la hoja de ruta del biogás y biometano. La principal diferencia de las velocidades y sobre todo de los números que se plantean para el hidrógeno, yo creo que está muy vinculado a que son proyectos que, aunque los dos tienen como objetivo producir un gas de origen renovable, son proyectos que entre sí no se parecen en nada. Hidrógeno es un proyecto con un esquema muy parecido al fotovoltaico, donde al final los riesgos, una vez superados los riesgos tecnológicos, casi son financieros. En cambio, en los proyectos de biogás y de biometano entra esa componente industrial de aseguramiento de residuos, de optimización tecnológica, de eficiencia, que al final necesitas de un partner tecnológico para mitigar ese riesgo que lo diferencia del resto de proyectos de energía. En Europa el biometano ya llevaba años de recorrido. El 2020 empezó todo el boom del hidrógeno en Europa y para mí España fue como ya tenía la batalla perdida con el biometano, se quiso poner enfrente con el hidrógeno. También es verdad que tenemos un amplio potencial de hidrógeno en España. Hay diferentes retos tecnológicos. Uno está principalmente en la diversidad de materias primas de entrada. Hasta ahora los proyectos de biogás y biometano se centraban mucho en los residuos ganaderos, agroindustriales y agrícolas, pero los objetivos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, amplían el abanico de residuos que puede entrar a digestión, no solo en España, sino a nivel europeo. Entonces es necesario desarrollar nuevos procesos que permitan incorporar la fracción orgánica de recogida selectiva, residuos agrícolas como paja de arroz, alperujos, otros residuos que normalmente no estaban yendo a este tipo de valorización, y a la larga la introducción de los cultivos intermedios, que son aquellos cultivos que no compiten con la alimentación humana ni animal, que también están reconocidos tanto dentro de la Red 2 como dentro de otras normativas sectoriales como fuente o como materia prima para la producción de biometano. Y luego yo creo que el otro reto tecnológico está a la salida, que son los digestatos, es decir, los residuos orgánicos después del proceso de digestión, aproximadamente entre un 70 y un 80% de la materia orgánica se ha degradado, se ha convertido en biogás, pero queda un remanente, que es el agua con la materia orgánica que no se ha degradado. Esto es lo que llamamos digestato, tiene un interesante valor agronómico por el aporte de materia orgánica, de nutrientes y de microbiota o de bacterias que mejoran el humus y las condiciones del suelo, pero tanto a nivel normativo como a nivel técnico queda mucho por desarrollar, porque hasta ahora los proyectos de biogás y de biometano se han desarrollado en países donde la agricultura extensiva estaba a pie de planta, y en España hay un mosaico muy distinto, donde hay la zona de Valencia con minifundismo de cítricos, tenemos luego zonas con grandes extensiones como Castilla, que ese modelo sí que podría replicarse, pero luego volvemos a estar Galicia, la cornisa cantábrica con parcelas muy pequeñas. Entonces hace falta una solución industrial para los digestatos, y creo que es uno de los principales retos tecnológicos, porque además, como tiene mucho valor a nivel de agricultura, pues abre nuevas vías de negocio que vendrían a complementar en una siguiente fase todos los proyectos que se están desarrollando actualmente. A nivel técnico, si hablamos de biometano,
Para mí no hay, están todos definidos. ¿Por qué? Porque es que hay otros países que no hemos comentado, como Francia, Alemania, etcétera, que tienen ya 400 y pico plantas. En España tenemos 5 plantas de biometano. El año pasado teníamos una, llevamos 10 años con una. A ver, es lo que decíamos, es una inversión a largo plazo. O sea, no puedes pensar, bueno, pongo yo esto ahora, este proyecto, y el año que viene ya está. O sea, tiene que haber una rentabilidad. Y para eso nosotros decíamos, no es tanto ayudas monetarias de dinero, sino que estén todo claro. O sea, también necesitamos un sistema de garantías de origen que se llama, que es como para demostrar que ese gas renovable que circula por la red es de origen renovable, que se diferencia del gas natural, ¿no? Antes tenía un coste mayor, necesitabas esa etiqueta para demostrar que era de origen renovable. Lo que hace falta hoy es que la Administración apoye decididamente que existe otra energía en el mercado que también es renovable y no es la eléctrica. Básicamente hoy hay una obsesión o una centralización de que la descarbonización es igual que la electrificación y estamos centrando todo en una energía renovable eléctrica cuando existe otra energía renovable en forma de gas que es más eficiente y económicamente más viable. Síguenos en calorifrio.com para estar al día de lo que ocurre en el mercado de los gases renovables.